Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Goñi, el padre César Montijo. Este es el podcast Monty y Goñi y el día de hoy vamos a hablar acerca del más allá. Se va a poner bueno. Estamos aquí de nuevo, empezamos este episodio de podcast de Monty y Goñi. Yo soy el padre César Montijo. Yo soy Gustavo Goñi. Estamos en este podcast entre el cielo y el suelo. Está Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de... Un tema, a mí como que me da ñáñaras, pero como que también me interesa porque he escuchado mucho, leído mucho, oído mucho. Y aquí el pater pues espera que nos ponga en orden porque vamos a hablar de el más allá. ¿Qué significa el más allá? Si existe, no existe, ¿qué es? El más allá... O sea, digamos, ¿qué sigue después de la muerte? Es algo que en México, quienes nos vean en otros países, nosotros trabajamos, bueno, no trabajamos, estamos muy acostumbrados a convivir con el tema de la muerte. Incluso culturalmente es muy rico todo esto por Guadalupe Posada, que por cierto es hidrocálido desde Aguascalientes, donde fue el creador de la Catrina, y a raíz de ahí se ha convertido en un personaje inclusive de talla mundial, muy conocido. Entonces dicen que los mexicanos no nos burlamos de la muerte. No nos burlamos de la muerte porque finalmente es algo que nos duele, pero siempre la duda y la incógnita, el signo de interrogación aquí arriba. ¿Qué pasa cuando la gente se muere? ¿A dónde va? ¿Y dime por qué me ves? Pues porque ustedes son los que nos dicen que el cielo y que el infierno y que no sé cuánto. Yo personalmente creo en la existencia de Dios, que hay algo mucho más allá del entendimiento humano. Pero de pronto el más allá, pues como que lo relacionamos con temas de miedo, de, ¿sabes? De ese tipo de cosas. ¿Cuál es la posición de la iglesia o qué nos enseña a nosotros la iglesia, la religión católica? Bueno, primero desde el antecedente bíblico se dice desde el libro del Génesis que el ser humano fue creado para la inmortalidad, pero que por el pecado entró la muerte en el mundo. Es lo que dice el libro de la sabiduría y lo dice también el libro del Génesis, que realmente nosotros los seres humanos nacimos para vivir eternamente felices con Dios. Sin embargo, nuestras acciones nos llevan a separarnos de esa vida de unión con Dios, y la verdadera muerte no es el final de la vida terrenal, sino la muerte del alma, la muerte espiritual. ¿El alma se muere? A eso se refieren con la incapacidad de estar con Dios. O sea, la muerte del alma es como una vida no lograda, una vida no plena, una vida a medias. Eso sería la condenación. A ver, pero el alma nunca desaparece. Es eterna. Sí. Tú eres alma que habitas un cuerpo y que entonces tienes un tiempo perentorio en la tierra, que a veces pueden ser 20, hay pequeñitos que parten muy pronto, jóvenes, accidentes, qué sé yo, y de pronto, en el mejor de los casos, creo que la edad media, perdón, no la expresión correcta, la media de edad, tránsito en la tierra son como 80 años en la actualidad. Esperanza de vida incluso. Esperanza de vida, es correcto, sí. Porque antes, hace mucho tiempo, era mucho menor, ahora ya se ha ampliado, pero pongamos que 80... más o menos. Más o menos. Es bastante, ¿no? 80 años en el caso de llegar sanos. De llegar sanos, llegar bien. A ese punto. Entonces, ok, se acabó tu tiempo y entonces, tristemente, todos hemos perdido a alguien a quien amamos. El caso de mi mami, que partió hace 3 años y medio. A mí no me gusta decir muerte, es trascender, una transición. ¿Y por qué no te gusta decir muerte? La muerte, porque yo estoy totalmente convencido de que la muerte no existe más que en el cuerpo físico, porque... Cuando tú cuidas a alguien que amas o que no amas, que lo ideal es amarlos, pues, creo que es un buen tema, ¿no? El cuidado paliativo para las personas que no necesitan en casa, que lo ves, los escondemos. Es como tú ves cómo el cuerpo se va deteriorando, ya no responde, ¿no? Por más que quiere, ya no responde. Te duele mucho ver a alguien que tú amas profundamente, cómo se va, como una velita que se va apagando, y entonces tienes que ir aprendiendo un poco a convivir con eso. Pero el momento justo y preciso que tú sabes que ya no está, algo pasa aquí, hay una herida en tu corazón que sabes que se va a quedar para siempre, y bueno, empieza ese tránsito de la pregunta obligada: ¿a dónde van? ¿A dónde van? Y el pensar que se van a otro lugar es como una constante en muchas culturas, incluso antes del cristianismo. Hay quienes, por ejemplo, preparan al muerto con alimentos y provisiones para el camino. Cierto. O sea, la idea de que hay un tránsito, que hay un camino, avanzar, un camino, una luz al final del túnel, son como constantes que en toda la historia de la humanidad se han dado en personas, por ejemplo, que tienen experiencias cercanas a la muerte o que han estado inconscientes o en coma incluso y luego recuperan
el uso pleno de la conciencia. Sin embargo, esto, pues nosotros en la fe católica le damos como, no le damos un valor absoluto o un valor total a esos testimonios, sino que la fuente de inspiración, la fuente de enseñanza sería la palabra de Dios. Sin embargo, existe en muchas culturas el pensar, el saber que hay un más allá. Hay una vida después de esta vida, hay un lugar, hay un encuentro. Se habla de encontrar a los ancestros, encontrar a los antepasados, encontrar a los que ya pasaron por este mundo. Entonces no se habla de la muerte como destrucción, sino como un paso. Transición. Como un tránsito. ¿Sí? Fíjate que diste en el clavo en un tema que a mí me llama mucho la atención porque tengo unos años estudiándolo, todo el tema de la neurociencia, las ciencias aplicadas, todo esto que te hablan justamente de personas que por alguna razón han estado muertos clínicamente durante unos minutos y que de pronto, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan. Por supuesto, hay partes médicos que dicen que todo es proceso de que el cerebro y que tal y que tal. O sea, tratan de darle la parte científica, pero en otras ocasiones no tenemos idea de qué es de lo que hablas y qué es lo que pasó, porque hay personas que dicen que ven cómo su alma sale del cuerpo. Bueno, no es que vean el alma salir, sino que de pronto se ven en un Ellos hospital, experimentan fuera de su cuerpo. fuera de su cuerpo, en un accidente, en una alberca, en el mar, qué sé yo. Hay cientos, pero cientos de miles de testimonios. Hay libros inclusive de gente muy reconocida en el campo médico donde han entrevistado a personas que han ido y han regresado y de pronto dicen, ¿no? Hay quien coincide una luz, una paz impresionante, calma. Muy pocos hablan de temor, de miedo. Obviamente yo creo que si fuiste y veniste, pues no viste todo. A lo mejor nada más te tocó ver un pedacito, ¿no? Pero ya quizá ya cruzando bien el umbral, que dice, oye, bienvenido, entonces a lo mejor sí te puedes encontrar, ¿no? Pues porque mucha gente decía, es que yo no vi ningún purgatorio. Ellos hablan de, como de salas intermedias de recuperación, en donde las almas tienen que recuperarse, pues no sé si de lo que hicieron o de lo que pasaron, pero por ejemplo ellos dicen, nosotros nunca vimos el infierno. Hay quienes dicen que han visto a Jesús de Nazaret de muy diversas formas. Hay quien le ve los ojos color avellana, hay quien le ve los ojos color azul, hay quien dice que no lo puede ver, que solamente es una presencia divina muy importante. Hay quien habla de Dios Padre como el creador de todo, hay quien habla de la fuente original, hay quien habla de maestros ascendidos, de guías espirituales, que podrían ser el equivalente para los santos, ¿no? Para Los nosotros. santos. ¿Antros? Los santos. Los santos, entendí los santos, dije, no creo. Y yo, por ejemplo, voy a decir algo. Mi mami, como unos 3 días antes de que partiera, que obvio ella no sabía y yo tampoco, porque nos tocó en medio de la pandemia donde no había nada, todos quietos en sus casas, encerrados porque no sabíamos nada. De hecho, a ti te dio COVID creo que 2 veces, sí. Tú supiste, la pasaste un poco mal. Y mi mami, un día que yo entré en la mañana, me dijo, mijo, ¿qué crees? Vino mi mamá. La vi con tanta certeza en sus ojos, el brillo de sus ojos me reflejaba que estaba diciendo la verdad. Le dije, mami, ¿y qué fue lo que pasó? Me dijo, me tocó aquí. No me dijo nada, solamente me tocó así. Entonces le dije, mami, pues a lo mejor está diciendo que no tengas miedo, que no te preocupes, que todo está bien. Y a los 3 días ella partió. Y dicen que un síntoma, ¿sí?, de alguien que va a partir es que empieza a ver a seres queridos que ya no están. Eso es algo curioso porque fíjate que a mí me ha tocado visitar enfermitos, también adultos mayores, y es también una cosa que se repite, es casi una, no voy a decir una constante, pero es algo muy frecuente que me llaman y yo les pregunto, ¿cómo está el señor? ¿Cómo está la señora? Y me dicen, pues de salud estable y bien, sin embargo ya empieza a decir que como eso, me visitó mi abuelo, me visitó mi hermano o una señora que la visitó su esposo fallecido. Y entonces ya la familia empieza a temer pensando que los muertos ya están llamando a esa persona. Como un aviso de que ya pronto como que ya le están pidiendo que vaya con ellos. O que le están preparando para que dé el paso. Entonces eso a mí me llama mucho la atención ahora que lo comentas de tu mami. Porque a mí me han tocado varios testimonios de personas que por eso llaman al sacerdote que vaya a darles la bendición. Y me ha tocado llegar en esas circunstancias. Yo les pregunto, ¿y cómo está de la vista? En algunos casos me dicen, casi no ve. Esa persona casi no ve. Y luego te ríes tú porque piensas que soy el más escéptico. Es que no va a echarle, hombre. Es que, bueno, sí, entiendan. La iglesia siempre como la ciencia. Nosotros somos los más no. escépticos. La iglesia católica, la gente que estudiamos en la academia, somos los más escépticos. Burros, gracias. No, yo digo porque el mundo académico, porque existe paralelamente al mundo académico están las experiencias. A ver, padre. ¿Tú has perdido a un ser muy, muy, muy querido, muy cercano? Abuelos, pues papás, a mi abuelo, que te haya tocado sí. así verlo, sí. Y personas de mi parroquia también. Ok. ¿No te ha tocado experimentar algo así? Que digas, o no, es que el libro dice que no y es no, y de ahí no me muevo.
A ver, a mí personalmente no me ha tocado ver a un difunto, no me ha tocado ver, No, pues como qué dicen, susto, una pues. visión, una aparición, un sueño. Me ha tocado alguna manifestación, sí, de soñar, Apariciones, hay que hablar de pero apariciones también. una aparición, una visión no me ha tocado. Ok. Eso de que se aparecen, por ejemplo, que le dicen a la viejita o el viejito, dice a sus hijos, se me apareció mi mamá, mi papá, no por el hecho de que ha sido con tu mamá. Yo sí pregunto de oficio, ¿está bien de su vista? Porque en algunos casos puede haber alucinaciones. Si una persona no está bien de la vista, es posible que tenga alucinaciones. Bueno, ni siquiera tienes que estar en el lecho de muerte. De pronto Exacto. pasa que como que tienes una visión, como si alguien pasara. Como... Alguien Sí viste a pasan alguien. cosas sobrenaturales, ¿no? Pero pensando Ajá. en el tema del más allá, yo personalmente sí creo que todo ese cuerpo o grupo de almas o tu familia o como se le llame, pues en un momento determinado, pues a lo mejor sí vienen a ayudarte en ese tránsito, ¿no? Para que no te dé miedo. Casi siempre, en todos los casos de los que han ido y regresado, ven a mamá. Es cierto. Hay Muchos un vínculo hablan de su mamá. muy particular con mamá. De pronto, pues mi tío Jacinto, o gente que no saben quiénes son, pero que de pronto saben que después cuando regresaron que era un primo, un tío, qué sé yo. Pero el tema del más allá, yo creo que más de que nos dé miedo, pues el más acá es donde debemos de aplicarnos, poner atención cómo estamos viviendo. Pero de que pasan cosas, yo personalmente sí creo. Por supuesto que entiendo que la iglesia y la ciencia no pueden estar cayendo en cualquier cosa porque entonces pues se convertiría esto en un mercado de, pues más que de valores, de creencias o de alucinaciones o lo que sea, pero si algo hay más padre. Bueno, sí, es que exactamente, sí existe el más allá, en nuestra fe lo afirmamos, nada más que de qué se trata el más allá es complicado decir y describir de qué se trata. De hecho, la materia que estudiamos sobre las realidades últimas se llama los novísimos, o también se le llama escatología, ya que la palabra escaton en griego significa lo último, las realidades últimas. De todos los libros que yo estudié, el más delgadito de los manuales de teología es ese, porque es de donde menos información, con el que menos información contamos, bíblicamente hablando, o en la reflexión de los santos y de los padres de la iglesia. Eso, pues más que ser un defecto, pues es que realmente el mismo Cristo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora en el que va a ocurrir el final, y de los que es la vida del mundo futuro, solamente Jesús pone como imágenes o comparaciones. No nos dice exactamente qué va a haber. Ahora, vuelvo otra vez. Es lo que nos dicen que dijo. Realmente saber si sí dijo lo que dicen que dijo es una duda. Yo creo que en realidad, sin ser abogado del contrario, nos vamos a dar cuenta de cómo es hasta que nos toque de manera personal Bueno. esa transición. Pues Yo vengo y te cuento, no te apures. Si hoy sí es cierto o no es cierto, para que no te espantes si te me aparezco por aquí o algo. Pero yo creo que, a ver, Dios es tan grande y es tan inmenso, la perfección, o sea, todo que, como por qué no creer. Si hay un libro que tiene 1000 testimonios de personas que no se conocen entre sí y que de pronto el 90% tienen coincidencias con la paz, con la tranquilidad, con la luz, con ver a Jesús, que hablan con él, que etc. Y los médicos, algunos han dicho, no, bueno, es que pasó y que entonces y que tal, y otros dicen, no, es que no hay manera. Porque cuando hay muerte cerebral, no hay manera de que alguien pueda recordar algo que pasó y con tal vivencia. Entonces, como que creo que, ok, la ciencia hace su parte, la religión hace su parte. Sí, pero justo hay que distinguir, ¿no? Entonces, la religión, por ejemplo, la religión cristiana parte de un hecho, de un acontecimiento que es, en este caso, Jesucristo, y de todo lo que es la historia del pueblo de Israel, y a partir de ese hecho y las escrituras que hablan de esos acontecimientos, nosotros lo tomamos como testimonio y creemos en esa visión del mundo. Sin embargo, otras aproximaciones como la que tú dices, la de un estudio de 1000 personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, o los congresos que cada año hay varios a nivel mundial sobre personas que tienen experiencias de retorno o de nearly death experiences, se llaman experiencias cercanas a la muerte. Ahí, por ejemplo, la ciencia puede establecer un modelo de observación para determinar las constantes, las variables, patrones, pautas, etc. Tratar de entender y de medir. Pero ¿no? eso bajo un método de observación, bajo un método científico. Y en cambio, la iglesia no tiene un método científico para la propuesta de sus enseñanzas o incluso ni siquiera para la revisión de sus propias enseñanzas. Es que pondría un poquito en entredicho. En caso de que se comprobara que todo lo que han dicho las personas que van y vienen es verdad, entonces, ¿como en qué lugar queda parada la religión, no la iglesia? O sea, Bueno, yo a Dios siempre lo dejo aparte. Eso de que quede en entredicho sería en el caso de que tú le quieras asignar al método científico el valor supremo como la única fuente que valida qué es verdad y qué no es verdad.
Ok, Porque hay pero- cosas que superan el método científico. Pero, por ejemplo, si tú estás viendo que aquí está pasando algo y te niega nada más porque en el libro dice que no hay que creer, entonces ahí ya no es un hecho científico, es Es una que creencia personal. lo que sucede es que la ciencia siempre interpreta los datos. Yo ya me voy con permiso. No, la ciencia interpreta los datos. La Ok, ciencia, puedes tener ese hecho de que muchas personas tienen un... Ellos describen una situación, un hecho de conciencia. Y por ejemplo, de los testimonios más recientes que he visto, más impactantes, porque yo también los he visto, de experiencias cercanas a la muerte, está una médico que dice que en todo momento ella fue consciente de esto. Y dice, ella misma sabe como médico, creo que no sé si tiene que ver con la neurología o con la psiquiatría, de qué área en específico, la diferencia entre una alucinación y lo que ella vivió, porque ella misma dice que no hay categorías como para decir qué fue eso. Vivencia en general se puede decir que una alucinación tú no eres consciente en el momento de que ocurre la alucinación. Y en cambio, en eso que ella vivió, es un estado de conciencia. Está consciente, está viendo, está pensando. O sea, ella se vio aparte de su cuerpo. Ella no fabricó eso, no lo supuso, no se lo imaginó, no lo soñó. Y Que por eso pudiera lo ser relata. probable porque de acuerdo a tu creencia, ¿no? Si alguien cree en Buda, pues va a ver a Buda. Si alguien cree en Jesús, digo, es tanta tu creencia que puede ser un efecto como placebo. No lo estoy diciendo yo, es de todo lo que he escuchado en las entrevistas y en los podcasts y todo eso. Me apasiona mucho el tema. No es que me case con él, pero digo, bueno, ¿por qué no? Yo creo que siempre hay que darle un poco el beneficio de la duda, decir, bueno, es que es posible que sí pase o que sí suceda. Yo entiendo que a veces las emociones y las creencias nos pueden llevar por caminos, pues, el que yo quiero, ¿no? El traje a la medida, ¿no? Pero pues también es posible que sí haya algo de cierto y que de pronto hablo que cosas y dices, híjole, pues es que pues era más cierto esto que lo que me dijeron o lo que creo, o I don't know. Yo no lo pongo en tela de juicio, de duda, pero habrá que dejar la ventana abierta, ¿no? Es que al final las experiencias de cada persona son únicas. Individuales. Sin embargo, también existe una simbólica humana. Es decir, tenemos tanto a nivel familiar como a nivel cultural, a nivel de época, símbolos, Hasta de región. imágenes de religión. Sí, entonces, por ejemplo, O de regiones cuando del hablamos mundo. de una luz inmensa que no puedes describir, ¿tú cómo interpretas eso? Pues depende también del imaginario colectivo, del imaginario de tu familia, de tu tradición, de tus orígenes. Si la única creencia, descripción de una luz fuerte y todo es, eso me suena a el cielo, me suena a Dios, yo diré vi a Dios. La interpretación va en base a eso. Sí. Ahora, de hecho, Bueno, fue es que va de Dios. testimonios a testimonios, ¿no? Yo, por ejemplo, de los que... Es que hay libros, nada más que soy muy malo para recordar los autores y todo, pero voy a investigar, lo prometo, donde te dicen exactamente, médicos prestigiados, reconocidos, ¿no? Que han trabajado en el Pentágono, en lugares muy importantes que llaman la atención por las siglas que tienen. No quiere decir que porque es de la ONU ya hay que comérselo entero, claro que no. Hay muchas cosas que no me checan. Pero, por ejemplo, ellos dicen, no, nosotros separamos la parte médica. Realmente en este libro está el testimonio que dices, aquí no hay manera de explicarse eso. Y todo lo que está diciendo, quién vio, qué hizo, cómo subió, bajó, entonces, bla, bla. O sea, dice, es imposible que ella supiera que el esposo estaba afuera, que el niño fue por un refresco, o sea, cosas que sí son totalmente fuera de la realidad. Entonces, pues, ¿cómo pudo ver eso y estando y regresando? Entonces, si esto que está diciendo es real, pues, ¿por qué no creerle que vio a Jesús de Nazaret, por ejemplo? Yo no podría yo decir que una persona está mintiendo. O sea, decir que alguien miente, que alguien engaña, eso es meterse en su experiencia personal que cada quien la tuvo. Claro. Sin embargo, ya, por ejemplo, el decir qué le sucede a la mente en un estado cercano a la muerte o qué le sucede a la mente en un estado de crisis, ahí la ciencia puede observar ciertas cosas. Pero la observación científica no va a cambiar, por ejemplo, en este caso, la fe de la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe de la iglesia no se basa en las observaciones actuales o de cualquier tipo, científicamente hablando, sino que la fe de la iglesia se basa en el testimonio de Jesús y de los que lo transmitieron después de Jesús. Que al Sí. final es su testimonio. Que es un testimonio, tú lo quieres creer, lo aceptas. Ahora bien, lo que la ciencia, por ejemplo, explica de la mente y del cerebro al final de la vida es que hay una serie de sustancias que se generan para proteger el cerebro o bien para paliar el trauma de estarse muriendo. Y entonces el cerebro genera una serie de endorfinas y de sustancias que producen placer y producen sensaciones maravillosas que a veces se pueden simular o emular en algún grado con ciertas sustancias o drogas. Como el tema de la ayahuasca.
Que hay Por quien la ejemplo. consume y dicen, yo vi a Dios. Y alguien dice, no, hombre, a mí me andaban persiguiendo los demonios. O sea, cada quien ve cosas Y cosas tan diferentes, porque distintas. Es algo que sí También te por la estimula, simbolización. ¿no? Es que se mezclan ahí las cosas que son de percepción y de simbolización. Y de tu creencia personal. Una persona tiene un sueño, ahora ya el sueño es un proceso inconsciente. Pero cuando ya te despiertas del sueño e intentas recordar lo que viviste en el sueño, ya tu mente consciente quiere etiquetar lo que viviste, quiere etiquetar lo que apareció ante tu sueño. Ponerle nombre. Ponerle nombre. Entonces, si yo tuve un sueño de seres que son oscuridad, ya conscientemente le quiero etiquetar. Entonces, si tengo el imaginario de que la oscuridad es el demonio, pues diré, me corretearon los demonios. Ajá, o qué mensaje me quieren dar o algo, no. Sí, pero ya sería una elaboración, es decir, una construcción de un pensamiento consciente sobre una experiencia que de origen fue inconsciente. La gran diferencia entre un estado de drogarse y lo que los que han tenido una experiencia extrema así de borde dicen es que en todo el momento estuve despierta. En todo el momento estuve despierto. No hubo un momento de Muerto que... pero consciente, no que hubo está momento- raro explicarlo. Es que justamente ese es el punto. Que la al parecer ese es un asunto que ya casi se puede demostrar. Que la conciencia continúa más allá de los signos vitales o más allá incluso de la mínima actividad refleja del cerebro. Porque el cerebro su actividad es eléctrica. Sí. Y tarda, vamos a decir, poco comparando las cosas. Yo no soy un experto, igual me funan aquí cualquier neurólogo. Si tú desconectas un aparato, a veces sucede, por ejemplo, con alguna computadora, con algún aparato grande, que lo desconectas y como que sigue funcionando un ratito hasta que se apaga. Porque todavía hay un flujo de energía, el sistema sigue en movimiento, continúa con ese ritmo y con esa inercia y no se detiene por completo. Entonces, ¿hasta qué punto esos son reflejos de un cerebro que está bajando de actividad? ¿O hasta qué punto son realmente un influjo de algo espiritual o de algo fuera de este mundo? Sobrenatural. Sobrenatural. Esas cosas que no logramos entender, pero que pueden existir. Que Yo pueden ni ser- digo que sí, ni digo que no. No me ha pasado, tampoco me encantaría. Digo, de pronto suceden cosas en los sueños, ¿no? Que sientes que son tan reales que de verdad Sí. te están persiguiendo, te están matando, te estás ahogando. Despiertas y, ay, qué bueno que no. Qué bueno que no pasó. Pero hay, por ejemplo, a mí me pasó una vez, no sé si te lo comenté. A ver. Estaba yo totalmente dormido y yo sentí totalmente de manera consciente como mi alma, yo interpreto que fue mi alma, como si me estuviera saliendo de mi cuerpo, pero me dio mucho miedo y me regresé. Yo no sé si sí, yo no sé si no, si fue parte de a lo mejor un proceso, un sueño, qué sé yo. Dicen que lo último que ve, lo que oye, lo que escuchas, puede influir mucho. Bueno, ya en mi opinión personal y desde el sistema de pensamiento cristiano, Me va a porque es descalificar. que yo hablo desde el pensamiento cristiano, ¿sí? Perdón si estoy muy cuadrado en este tema. Me va a descalificar. No te estoy descalificando, lo que quiero entender lo que tú dijiste. Desde la antropología cristiana, el alma no se puede salir del cuerpo. Yo dije, sentí como que se estaba saliendo, ¿no? Que Pero tú estaba saliendo. sentiste, porque sentiste eso, pero desde el sistema de la construcción del pensamiento cristiano, el alma no se separa del cuerpo más que cuando se muere alguien. Bueno, dice. Solo con la muerte se separa el alma. Entonces, ahora bien, interpretaciones. Yo puedo interpretar que tu alma se extendió o que hay experiencias espirituales anímicas que trascienden lo físico o más allá de tu cuerpo. Si se Pero sale, me eso no muero. significa que se salga de tu cuerpo, Bueno, es un decir, pues. sino que se amplifica o se intensifica la actividad. Disculpe usted de si lo no me expresé de la espiritual. manera correcta y adecuada. No, pero simplemente digo porque puede ser. Porque puede ser también. Puede O ser. sea, no tanto que te quedaste con el cascarón vacío de tu cuerpo y el alma se fue a un viaje astral y luego y lo regresó que se pasa con metió. los que se ven. Es que justo, puede ser eso. Puede ser que justamente en el momento de la muerte se desbloquean funciones que a veces no dependen de lo físico, porque lo físico está en un estado ya casi de inercia, ya casi de no O moverse. Muerto. O sí, muerto nada menos, el corazón se te detiene y cosas parecidas, la respiración. Entonces, justamente ahí posiblemente nuestra alma espiritual, pues ya tenemos acceso O sea que hay dos. más ¿o cómo? fácil. Alma espiritual. O y sea, la alma. dimensión espiritual del alma. Ah, ok. La dimensión espiritual del alma entonces sería como más fácil acceder a esas funciones que no las usas porque como dependes más de tu parte biológica, tal vez no las estás utilizando. Porque es curioso que el alma no es un cuerpo. Ajá. ¿Y cómo puede ver si no está en el cuerpo? Porque tú ves a través de los ojos de tu Ves a cuerpo, través de los ojos, exactamente. ¿no? Entonces dices, yes Pues- or no, yes or no. Pues no lo sé. Bueno, también Santo Tomás de Aquino en la Edad Media tienen todo un desarrollo de la reflexión sobre esto, sobre cómo se conoce, cómo conocen los santos en el cielo. Si se habla, por ejemplo, de visión beatífica, es decir, que los santos ven a Dios, ¿cómo lo pueden ver si no tienen ojos? ¿Y cómo sabemos? A ver,
Un santo, cualquiera. Yo sigo, bueno, sé qué es lo correcto. Soy ¿Sigues? amigo, soy fan, Amigo, soy seguidor fan. de santos. Muchos. Eres devoto de algunos santos. Ok, soy devoto de algunos santos. Pero de pronto, muere alguien y entonces dicen que hay muchas prisas como por hacerlo santo rápido porque a la iglesia ahorita le urge y le conviene. Se juntan y dicen, oye, vamos a hacer santo a Santa Doña Catalina, Bueno. que era muy linda y muy buena. Y entonces, nada más porque ya dijeron, ¿no? Y porque hay un papel y se hace un evento en el Vaticano, entonces ya es santo. Lo que pasa es que hay un elenco oficial de los santos que se llama el canon romano, o martirologio, mejor dicho. El martirologio romano, que tiene todo el elenco de la gente que han sido reconocidos o aclamados como gente santa. En los tiempos modernos, eso se hace bajo un estudio, un proceso de peritos que investigan la vida de una persona si vivió santamente. Y luego entonces si tiene los méritos suficientes y si hay 3 milagros atribuidos a la intercesión de ese santo, bueno, de ese venerable sierva o siervo de Dios, si están esos 3 milagros, son como una señal de que tiene pues esa cercanía con Dios y por tanto está en el cielo y por tanto se le puede reconocer como alguien santo. Pero entonces, Pero ¿qué pasa? Que ese proceso ocupa mucho movimiento, ocupa recursos, ocupas pagar los especialistas. Pero hay ocasiones en que se le aventa fast track, ¿eh? A Juan Pablo II en Juan Pablo friega le II hicieron santo. fue por aclamación popular prácticamente. O sea, mano alzada, más o menos. El pueblo desde su A mano funeral, alzada. ¿tú recuerdas Más o que menos, la gente dijo, santo, la gente santo. empezó a aclamar que él es santo? Hay quienes no le gustan algunas cosas que hizo Juan Pablo II, esto es respetable porque Bueno, seguramente como humanos todos somos, cometemos todos errores. tenemos algo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, tú me dices, cuando se junta, por ejemplo, una congregación religiosa o un club, una asociación de fieles y promueven la causa de santidad de alguien, no significa que le estamos ya llevando al cielo, porque la verdad la gente muere y va al cielo aunque no lo declaren santo. O sea, hay muchos Eso, más oye, santos que ¿ocupas a los todo que... ese tramitaje para entrar? ¿Qué te dicen? Pero no, pero ¿sabes qué? Mira, tienes que hacer 3 milagros y Tiene luego que ser que 3 milagros para entrar al cielo. no habría manera. No. No habría manera. Eso es solamente por el reconocimiento, digamos, del culto a una persona que se considera así, pues digamos ya Como para el rating de la santidad. iglesia. Nos conviene tener santos nuevos. No. No. No es así como por marketing. Oigan, ya hace falta más santos. Búsquense una señora Ahora que buena, estamos en un mundo una señora multicultural, bonachona y así. o que estamos en un mundo multicultural, ocupamos santos de diferentes etnias, por etcétera, Y etcétera. países, La ¿no? De verdad, pronto urge uno de Ucrania, urge uno de no sé dónde. Porque por todos podemos ser asuntos santos, políticos, independientemente de... geopolíticamente la iglesia entonces canoniza, no sé. Ok. Pero no es la cuestión. O sea, los santos son los que están en el cielo, los que después de esta vida, ante el juicio de Dios, pues son personas que pueden gozar de la felicidad eterna. Juicios, esas El palabras. juicio, son palabras que se utilizan. Pecado, juicio. Son los términos técnicos. Por mi ¿Qué quieres culpa, que por haga? mi culpa, por mi grande culpa. O sea, ¿será que Dios sí es así? Yo tengo mis dudas y perdón para toda la gente. Soy católico, siempre lo aclaro. Voy a misa, me confieso, adoro al Santísimo y no es mentira, es real, le consta porque sí. Pero hay cosas que todavía como que me cuestan un poco de trabajo. A Son lo mejor en mi términos idiosincrasia. técnicos. Coño, son términos técnicos. O sea, decir el juicio de Dios significa, pues son maneras de nuestras de decirlo. Te y amo, que pero te incluso juicio, te dejo caer todo el peso y rigor de la ley. es una palabra. Bueno, hoy quizás si se hubiera escrito la Biblia en nuestra época utilizaríamos otra palabra que igual es incómoda, como auditoría. O examen, ¿no? Sí. El examen final, ¿no? El Auditoría juicio del final. SAT y se te paran los pelos de punta. La evaluación final. Sí. O no sé, Ok, no nos gusta, está bien, estoy de acuerdo, ¿no? No se trata tampoco que tengamos trajes a la medida, pero es como siempre estar poniendo la piedrita, por más que, oiga, padre, es que fíjese que yo vi a mi mamá, no, ándele, váyase a Es su que casa. justo eso está en el dato bíblico que después de morir vemos a Dios. Después de morir comparecemos ante Dios. Y Que entonces hay un juicio Dios- inmediato, ¿no? Exacto, que se llama el juicio particular. La persona está ante Dios y también habrá un juicio al final de la historia, como dice también la escritura, que Dios va a separar definitivamente los buenos de los malos. La neurociencia dice que hay una revisión de vida, La que revisión no de es vida. juicio, nomás que ves toda Es tu que vida. son las palabras que Y se que utilizaron entonces- entonces. No es para echarte en cara, simplemente que tú solito te das cuenta de todo lo que hiciste mal. O sea, la gente que tiene esas experiencias después de que ha a regresado. punto de morir, dicen que vieron toda su vida. Algunos un cacho, otros no, es que depende de la experiencia y de Pues, cuánto y de o cómo. segmentos de su vida. Sí, Y ahí por se eso dieron yo digo cuenta y se que no arrepintieron. podemos comprar todo, porque entonces dices, no, pero regresó, entonces no vio todo. A lo mejor le tocó ver el departamento A y hay 32. Quizá conforme vayas avanzando,
Ah, no, pues que sí había purgatorio. Es que A lo mejor sí estaba había muy infierno. bonito todo, pero a la vuelta estaba el infierno. Pues es que yo creo que así como existe el bien, existe el mal. Como si me encantara mucho el tema del infierno, ¿no? La parte oscura, pues sí les encanta a los señores oscuros porque nos Hijo de asustan, nos la meten madre. miedo y entonces para que estemos ahí. Ay, pero bueno, las Es la cosas, estrategia de control, de hecho. las cosas han cambiado. ¿Es en serio? No. Señores, hemos llegado al fin de este podcast porque ya se ha reconocido públicamente. Mándenselo al Papa Francisco ya para que cerremos todo. No, En pero nuestro manual negro ahí interno dice ahí, dile a la gente que se vaya al infierno y lograrás todo. Lo lograrás todo. muévele. Mire, yo no estoy diciendo nada. Pero No. yo creo que sí existe algo que es la contraparte. Porque negar que exista el contrario, que no me gusta mencionarlo, es como negar que existe el día o la noche, ¿no? Necesitamos el día, necesitamos la noche, necesitamos el sol, necesitamos la luna. Y es que justo, incluso tú que no te gusta la idea del juicio, es una de las No la pruebas idea, o la palabra, pues. es muy dura. Una de las pruebas de la existencia del más allá es que realmente en esta vida no se cumple la justicia completamente. Me queda O sea, hay claro. personas que realmente destruyen la vida al prójimo, hacen cosas terriblemente impronunciables y sin embargo se mueren y ya, qué a gusto, se murieron, ya. No Para pagaron mí, nada. a mí no me digas, dile adiós. Es que ese es el Nos detalle. ama profundamente, ¿no? Si a él le pega la gana salvarlo, lo va a salvar, ¿estás de acuerdo? Bueno, sí, pero ¿y si la persona no está arrepentida y realmente es una persona que destruyó el Bueno, equilibrio universal? Y muchas Pero si el religiones padre hablan de eso. Monti le dio la absolución, le puso los santos óleos, en teoría eso lo ayuda, ¿no? No las acciones que hace el padre, sino en conjunto también la persona Lo que sí está significa, pues. arrepentida, la persona está abierta a la gracia, la persona asume la responsabilidad de sus actos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso también en la fe y en misma Sagrada A Escritura ver. se habla de una purificación después de esta vida. Si no te alcanzas a purificar aquí, Ok. pues te puedes purificar más allá, el purgatorio. Le llaman salas de recuperación, pues el purgatorio. Un nombre diferente. A mí pero- se me hace que nos robaron la idea A ver. y la están vendiendo de otra forma. Maybe. Pero a ver, ahí va. Jesús de Nazaret, según nos cuentan las escrituras, resucitó a la hija de Jairo, resucitó Sí. a Lázaro Y al hijo de la viuda de Naim. y al hijo de la viuda de Naim. Exacto. Así es. Vamos a centrarnos en Lázaro, que era el mejor amigo, se dice, de Ajá. Jesús de Nazaret. Así es. Yo estuve en la tumba de Lázaro y yo me imaginaba que estaba muerto Lázaro porque entré a la tumba, estuve adentro de un cuadrito, estaba yo asfixiándome de nervios y de ansias y de todo porque está como 4 sótanos hacia abajo. Claustrofobia. Ya lo contaré en otro momento, sí, claustrofobia y como miedito, porque yo entré y nadie sabía que estaba ahí. Dije, si aquí cierran, aquí me voy a ahogar y me voy a morir, pero pues si sacó a Lázaro, a lo mejor ¿Te me hubiera saca a mí. resucitado Jesús? Pero a ver, todo Lázaro estaba muerto, ¿sí o no? Sí, en si lo principio creemos, lleva 4 días muerto. y olía mal. Ajá, ¿No? Marta también y dice. María, no, pues ya, ¿para qué? Bueno, había una que era la más trinchora, que era la que... Sí, bueno. es que ¿Cuál era está- la buena y la...? No, las dos eran buenas, pero bueno, una de ellas dijo, Pero- Señor, si hubieras estado aquí, nos hubiéramos No, evitado es- esto. lo curioso de este pasaje es que Marta, que era la más firme de carácter, va y le reclama a Jesús. Ah, ella, Marta. Y María, que era como la más tranquila y consentida, llega a Jesús y se queda en su casa y no sale a verlo, no sale a saludar. Estaba enojado, ¿qué? Se enmuló, como dicen en mi tierra. Se enmuló, como dicen Se- en Culiacán. se enmuinó, emberrinchó. decimos en la mía. Ok, Se pero, quedó. a ver, espérame. Ah, ¿y qué me ibas a preguntar de eso? Dios regresó a Lázaro, ¿correcto? Sí, lo revivió. ¿Dónde estaba Lázaro mientras estaba morido? Como en el Muerto. sepulcro. Por eso, pero entonces, el alma o estaba ahí nomás esperando que llegara Jesús, se pusieron de acuerdo, vamos a hacer un milagro. Bueno, a ver, en la fe católica Estaba muerto, ¿verdad? estaba muerto. Ok, y Jesús le dijo, Lázaro, levántate y sal. En la fe católica. ¿Sí o no? Sí, mira, ahí va. Jesús, eso Lo está en la dese- carta a los lo Efesios. desespero. Y en la segunda carta de Pedro. Que Jesús, después de morir en la cruz, Ah, Jesús, sí. Jesús desciende al lugar de los infiernos, al lugar de los muertos, al lugar subterráneo, como se le quiera expresar, a la región del inframundo, a liberar a todos los que murieron antes de Cristo y redimirlos y llevarlos al paraíso. O sea, un montón de gente seguramente. De hecho, sí, hay un antiguo himno del siglo I, un sermón del siglo I que se proclama en la liturgia del sábado santo en la mañana, donde habla de que Jesús se encuentra con Adán y Eva y los saca de ese lugar de oscuridad y los lleva al paraíso celestial. Fíjate qué plancha, todo lo que tuvieron que esperar para poder salir de ahí, del infierno, porque le dicen infierno. Ellos quisieron comer la manzana. ¿Pero realmente era el infierno?
No era el infierno. Ahí estaba Moisés y todo, ¿no? Es que no era el infierno, se le llama el seno de Abraham o un lugar así como de espera, Más cómodo. en espera de la redención. ¿Y entonces quién le puso Jesús- infierno? ¿Quién dijo? Vamos a asustar a estos. Lo que pasa es que la idea de inframundo está presente en muchas culturas y muchas religiones. El lugar de oscuridad, el lugar de castigo, el lugar de Quizás llanto y sea desesperación. aislamiento de no estar con Dios. Quizás eso sea más que suficiente. Es que justo Juan Pablo II fue el primer papa que declara explícitamente que el infierno no es un lugar, es un estado de vida, es una situación de no unión con Dios. Yo también creo eso. Entonces, ¿qué sucede? Yo escuché eso de un predicador hace poco. Muchas de las cosas que tú vives, todas las experiencias de felicidad, de placer, de paz que tú puedes tener en este mundo, desde un paisaje hermoso, el sabor o el frescor de un vaso de agua, todo consuelo, toda gratificación que existen son un don de Dios. Bueno, imagínate una vida sin nada de eso. Sí. Pues eso es a lo que se llama el infierno. Lo que pasa es que nosotros pensamos que no estar con Dios es quedarte fuera de una gran catedral que en las nubes, que eso es el cielo, pero no es eso. Sí, seguramente es algo totalmente diferente a lo que nosotros creemos o nos han contado, porque no es como por echarle ni a la iglesia ni a ninguna otra religión, porque pues llegan en explicaciones hasta donde les permite también la capacidad de imaginarse o de oídas también, porque pues así como dicen, es que no oigan esas voces, pero ellos también oyen de alguien que dijo, que vio, que se le apareció la Virgen o que se le apareció algún santo o algo, y lo creen. Entonces podríamos también creer que una persona dijo, pues es que yo vi a Jesús de Nazaret, porque curiosamente a mí me ha tocado ver entrevistas en algunos podcasts de Estados Unidos de personas que ni siquiera eran católicos, eran agnósticos o eran... Pero habían oído hablar de Jesús alguna vez. Claro, porque Jesús de Nazaret es el hombre más conocido del mundo y va a ser siempre, porque además es el Hijo de Dios, yo lo reconozco como tal. Entonces decían, yo lo vi, sí existe, y regresan con esa creencia. No son religiosos, pero sí espirituales, hablan de Dios, pero dicen, pero hay muchas cosas que no son ciertas, pero no se mete tanto en eso. Entonces, Más bien su intención es decir si hay algo más. Ok, sí, ahora, el valor que le da la Iglesia Católica a esos testimonios de personas que vieron a Jesús en cualquier escenario, ya sea cerca de la muerte o en un momento cotidiano. En el de repente- sueño, que sea una revelación. Sí, eso se le llaman revelaciones particulares. O sea, la Iglesia no las toma como dato que se suma o que refuerza su testimonio. Por eso, si de repente se demuestra que todo eso que ellos vieron es explicable por la ciencia, por las neuronas, por lo que sea, eso no va O sea, no lo condena. No, primero, eso no va a... La Iglesia no se va a sostener en eso, no se va a apoyar en eso. O sea, no lo pela. No se va a apoyar la Iglesia en eso. No es que no lo pelee. Lo que pasa es que le da un valor relativo a que cada persona lo quiera creer si quiere. Ok, si te hace bien Si creerlo. te hace bien, créelo. Si no, no estás obligado. Y la Ok. fe de la Iglesia no se basa en la suma de testimonios de Pero que mucha porque gente vio a vio a Jesús. Jesús. Pero si vio a Buda. Igual, da lo mismo. ¿Da lo mismo? Ah, Sí. no, eso no es cierto. De hecho, la Iglesia ahorita sacó un documento sobre eso que no me lo he estudiado, no me he actualizado todavía, pero sacaron unos criterios, una instrucción sobre cómo discernir en el caso de fenómenos de visiones, apariciones o algo así sobrenatural. Digo, porque últimamente, padre, y no me dejarás mentir, se está viendo una oleada. Yo no sé si a lo mejor en el imaginario humano, yo ahorita digo, porque, ay, mira, se apareció la Virgen en una tortilla. Yo no creo que la Virgen te sea aparecer en una tortilla. Si tú quieres verla y cambia tu vida, pues qué padre, prende una veladora, ponte a rezar y cambia tu vida. Pero hay que ir mucho más allá. No hay que llevar a chunga estos temas porque son muy delicados, ¿no? Pero de que es posible que sí sucedan cosas, pero Lázaro le dijo que saliera, claro, estamos hablando de Dios. Él es Dios, ¿no? Entonces, lo sacó, pues ¿de dónde estaba la lana? Pues no sé, a lo mejor estaba ahí en el inframundo, ¿cómo se llama? Pues el lugar el seno de Abraham. Sí. Donde estaban todos En el seno de Abraham, esperando allí. A lo mejor es una isla toda maíz en las Bahamas o algo así, nosotros preocupados pensando que cuando yo cuando escuché descendió a los infiernos, dije, ¿como para qué? En el credo de los apóstoles dice que Jesucristo al tercer día, murió, descendió a los infiernos, al tercer día subió, resucitó. O sea, estuvo sacando en 3 días hasta toda la bola que estaba metida y luego ya... Pues era mucha apareció. gente, era mucha gente. Era mucha gente, pues imagínate desde el principio de los tiempos. Bueno, más o menos, a más que el que sea mucha gente, pues es sobre todo la realidad de que la redención es para todos, incluso para los que vivieron antes de Cristo, y que Jesús es quien abre las puertas del paraíso. Para todos. Exactamente, para todos, incluso con gente que no es de la religión cristiana. En el Concilio Vaticano II se declara que cuando una persona, cuando no rechazó a Cristo y que no llegó a conocer a Cristo en su vida, Dios le va a tomar en cuenta, según su conciencia de la persona, las acciones que realizó. Y porque la salvación que Cristo hizo alcanza a toda la humanidad. Entonces por eso
Cristo abrió las puertas del cielo incluso para aquellos que no los conocieron directamente. Nuestro deber como iglesia es hacer que todos conozcan a Cristo. ¿Para qué? Pues para que se apropien más de todas las bendiciones y todas las enseñanzas de la sabiduría del Señor. Pero si alguien no pudo recibir el Evangelio y sin embargo muere sin ser cristiano, no significa que ya está condenado. Así es, digamos que a priori o si ya descalificado, ya te descartado, fregaste, o qué claro. pena que naciste en otro país y no te tocó la religión que nosotros decimos. Yo personalmente creo que Dios ama profundamente a todos, independientemente de color de piel, de raza, de preferencia, de mil cosas más, porque el amor es puro y es auténtico. No puedes amar de 8 a 4 y de 5 a 7, no. O sea, ya son decisiones personales. No, y es que justamente eso es lo que dice la fe cristiana y la fe católica. El amor de Dios es universal, es para todos. Ajá. Incluso para quienes no lo conocen. Entonces, en todo caso, aquí... Y dicen que ama más al que anda más descarriado. Los Sí, quiere pues, más cerca. tiene compasión de los que están Los lejos, de buenos, los que ahí están están. heridos. De hecho, lo dijo, ¿no? Sí, yo vine a buscar a los enfermos, no a los sanos. Ajá, ustedes sigan también, no pasa nada. Déjenme venir a sanar a toda esta bola de pelandrux, entre los que estaría yo, ¿no? Si yo hubiera andado ahí, yo creo que hubiera sido bien... Ay, quíteme a este muchachito porque te hace preguntas muy incómodas. Pero es lo que hay en el colectivo. La verdad es que no creamos, sino que pronto decimos, ok, pero si hay un poquito de apertura. Digo, a mí, el Papa Francisco, me parece, ahora sí que el Espíritu Santo lo colocó en el momento en que la iglesia está pasando por momentos muy convulsos y creo que se va a poner peor, como dicen por ahí, porque me gusta la forma, la cercanía, así como tú das cuenta. Tú eres como un Francisco Un chiquito. Francisquito. Un Francisco chiquito. Que acercan y que abrazan. No que están a mí duro y dale, a ver en qué parte te dejan caer todo el peso de la justicia, sino, como tú dijiste, que te presenten el verdadero rostro de Jesús. El reto también en este caso, cuando hablamos del más allá, es que todo mensaje que damos respecto al destino de los que ya murieron tiene un impacto directo en los deudos, en los que quedan. Y yo lamento mucho cómo hay personas que, por ejemplo, muere alguien y le dicen a la viuda, le dicen a los hijos, le dicen, etcétera, a los que quedan, no hagas esto porque no lo dejas descansar. Lo atoras en su camino. Tú has oído así, por ejemplo, que dicen, no digas esto, no hagas esto porque no lo dejas descansar. No llores porque no le dejas descansar. Tienes que prenderle tantas veladoras para que llegue a la luz, para que Dios lo recoja. Que 40 misas, que 9 misas, que tantos rosarios. De veras, eso no es esencial en la fe. No es una Y no es un deber de que digas tú, es que si no le ofrecí las 3 misas no se fue al cielo. O si no le ofrecí las 40 misas gregorianas, está peligrando su alma. Digo, Eso es mejor sí hacerlo que no hacerlo. Es ¿no? Porque hay gente que dura para llorar, pero mala para rezar. Bueno, es que son prácticas, son devociones, son medios. Pero no son malas. No, para nada son malas. Lo malo es Las misas que gregorianas, a lo que yo estoy 33. refiriéndome es cuando se dice, cuando hay Sí, quien claro. dice que si no lo haces, Cumplir la cuota, si no lo va a llegar haces, tu mamá no al te cielo. salvas. ¿No? Como Vamos si a Dios rogarle. fuera- Claro. Como si Dios fuera tan así, tan cicatero o tan poca, digamos así, tan Fíjate, me picaro. gustó, claro, es que así no lo venden todavía. No todos, pues, ha cambiado. Pero pues vamos a lo mismo. Hablamos en un episodio pasado que el Papa no dicta, ¿cómo se dice? Pues no da como... No da línea. Línea para ahora todos todos. para acá y ahora todos para allá. Pues no, él sugiere, comenta, dice, y ya el que quiere lo pesca, ¿no? Porque yo he oído a muchos que no les agrada el Papa Francisco. La obediencia papal y la obediencia a las enseñanzas de la iglesia pues respeta mucho la libertad y los procesos de poco a poco ir siendo conscientes, enseñar al pueblo y guiarles hacia, por ejemplo, en este caso, una moderación en ciertas costumbres. Porque, por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II había una costumbre, a mí me la contó un abuelo, que en algunas misas de difuntos, no me refiero a la misa del funeral, había iglesias que rentaban un ataúd. Por ejemplo, en la misa de aniversario del difunto, se rentaba un ataúd y ponían el ataúd y ponían las flores y todo como si fuera el velorio. Y ese ataúd lo llevaban a las casas o a la iglesia donde era la misa del aniversario del difunto. Entonces, ¿como para qué? Pues para, pues no sé, para mover el sentimiento o para causar el impacto. Aprovechar Entonces, más culpa, ¿no? O sea, ya se fue como para que una caja, aunque esté sola, no le hace. pero son prácticas que se usaron. Ahora bien, en la reforma litúrgica se quita mucho de eso. Se pide que no se abuse de elementos que son en realidad como por demás, superfluos.
No Sí, podemos no es repetir. necesario eso, No es ¿no? necesario. Como el No es tema necesario. cultural de México, la muerte, pues los altares de muertos son preciosos, es un tema cultural reconocido a nivel internacional y mundial, pero pues no vienen a echarse una concha, ni un menudo, ni una cerveza, ni un tequila, ni un cigarro. ¿Y si te encuentras a alguien que tiene esa creencia? No, bueno, la respeto. A mí me decían, ¿le vas a poner altar a tu mamá? O parece que oigo a mi mamá, qué esperanza. Mi mamá era muy clara. A mí me decía, yo ni quiero líos ni nada y no quiero que la gente que inventes que de blanco y que de verde, que yo respeto a mi mamá. Decía, yo respeto mucho. Para mí lo importante es la parte litúrgica. La misa te la encargo mucho, eso sí, y hazme una urgencia plenaria. Con una tampoco te desgastes la rodilla. Digo, no, pues no lo voy a hacer de rodillas. Pero bueno, finalmente creo que también depende mucho de la formación, del sentido común que tengas. Pero yo creo que es mejor que oremos, que haya novenarios, que haya... Es que los novenarios ya pasaron de moda. Dices, ¿quién dijo? Una misa nunca será... O sea, siempre será bienvenida porque es la oración, ¿no? Sí, como esas señoras que si no mencionas al difunto, bueno, se cae... Ese es el detalle justamente. Los sufragios o las oraciones por quienes han muerto son un acto de amor muy grande a la persona que falleció. Y sí vale. Es un acto de amor, es un acto de fe, es un acto de esperanza y claro que vale. O sea, ayuda. Incluso bíblicamente en el segundo libro de los Macabeos, o el primer libro de los Macabeos, no recuerdo, que es el Antiguo Testamento, hubo el caso de unos guerreros que murieron y en sus prendas, en sus uniformes militares, lo que sea, encontraron pequeños ídolos. Entonces, que el general, que era un hombre muy piadoso, cae en shock pensando, tal vez estos hombres murieron en pecado, porque fueron al combate con sus amuletos de la buena suerte, con sus ídolos. Entonces lo que hacen es ofrecer sacrificios por ellos en el templo de Jerusalén. Si no tuviera realmente un valor la oración que yo hago por alguien que murió, entonces sería absurdo que en este caso, como constantemente se ha visto en la tradición judía y en la tradición cristiana, esa oración por los que han muerto. Así que, claro que valen los novenarios, claro que tienen una función espiritual, de tu parte ya es lo único que le puedes ofrecer a una persona cuando muere, tus oraciones, pero acuérdate que su salvación no está a Supeditada a expensas. ti. Ajá, exacto. No está a expensas o supeditada a que tú realmente hagas eso o cumplas una cuota o digas cuántas misas o cuántos rosarios tienes que ofrecer. Y vamos a rezar 800 misas, o no sé, vamos a mandar a decir 80 misas por mi mamá. A lo mejor Dios con una fue suficiente. Pues es que una, porque es el sacrificio de Cristo, con una basta. O sea, siempre, nada más que una misa, no le sacas todo el provecho. Aunque vayas 20 veces, no le sacas todo el provecho. Por eso se tienen el ofrecer 9, o el ofrecer 3, o las que tú quieras ofrecer, porque tal vez en el primer día todavía estás desvelada o por el último momento de su enfermedad, porque la velación, porque los parientes que El fueron shock, vinieron, el dolor. no te unes tanto a ella a la oración. Pero ¿a qué te refieres con que no le sacas todo el provecho? ¿A qué? No le sacas ¿Yo? todo el provecho porque tal vez en ese momento, como comentaba, tal vez tú estás cansado, desvelado por la velación, por eso. Entonces, decir, van a ser 9 misas, te permite que a lo mejor los 2 primeros días no estabas tan presente, ya después te recuperas, lo aprovechas mucho más. O porque incluso los mensajes, las oraciones, el que, por ejemplo, hay personas que en los días de velación o del funeral, no todos los compañeros, amigos, vecinos de la infancia pueden ir, pues van durante el novenario y recibes consuelo, recibes apoyo. Pero que quede muy claro, por favor, que, por ejemplo, me pasó un caso hace poco, que teníamos unos novenarios, pero se atravesaba la Navidad en esos novenarios. Entonces, mi sugerencia como sacerdote a los fieles de mi parroquia es pedirles que consideren que el novenario se suspenda y se retome después de esos días de vacaciones o fiesta. Mover el día, ¿te refieres mover a el la Navidad o algo Así es, si estamos en el día 5 del novenario y luego cae Navidad o Año Nuevo, yo les sugiero, oigan, ¿qué tal si lo retomamos después de estos días de fiesta? ¿Para qué? Para que ustedes estén acompañados. Pues aparte es como válido, ¿no? Porque de pronto a mí me ha pasado, bueno, no últimamente, pero hace años, había una quinceañera y mencionaban a 3 difuntos. Ay, como que ni era bueno para la quinceañera ni era bueno para los deudos. O sea, como que cada uno en su momento y en su lugar, ¿no? Digo, misa es misa, pues, pero... A veces es por la escasez de sacerdotes o la escasez de espacios o de iglesias que se dan esas prácticas. Lo ideal sería no mezclar por justamente los estados de ánimo son completamente diferentes y darle su espacio a cada quien. Una fiesta o un duelo es totalmente opuesta y creo que ambos necesitan justamente eso. Oye, ya creo que... Estamos en el tiempo para no pasarnos mucho, no queremos cansarlos, pero bueno, en conclusión, ¿existe o no existe el más allá? Es lo que dice nuestra fe.
Ok. En nuestra fe está incluso en el credo, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida del mundo futuro. Es decir, que después de esta vida Sí hay algo más. continúa, sí hay algo más. Es parte de nuestra fe cristiana. No creemos en la reencarnación, sino en la resurrección. Pero eso sería como parte de Son cosas diferentes. Mira, creo que es un buen tema, hay que tocarlo porque también hay muchos mitos alrededor de ello. Reencarnación. Y aquí se trata no de confundir, es un punto de vista que tengo yo, el que nos da el Padre, que es muy valioso y al que nos debemos de ceñir. Y tal pareciera que a veces llevo como que los temas a chunga, pero no es así. La verdad es que es lo que se escucha allá afuera, el colectivo, lo que la gente piensa y dice. Yo solamente vengo aquí a replicarlo, pero yo creo totalmente en Dios y pues estoy bien alineadito. Más vale. Más te vale si no te vas Ahí al viene el infierno. juicio, ahí viene el Porque juicio. te vas al infierno, cara. No creo. Pero bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Suscríbanse y si gustan compartirlo con alguien más que le pueda interesar esto, pues háganlo y si no, pues déjelo pasar, no pasa nada. Y si Dios nos lo permite, nos vemos pronto, ¿no? ¿Qué padre? Claro que sí. Bueno, no. No, qué padre, me hice trabas. Hasta pronto. Acuérdate que entre el cielo y el suelo Está Dios, sin duda hasta alguna. la próxima. Adiós. Adiós.